Shalom, bienvenidos a una segunda parte de la Parashat Bereshit 5783. Perdón. Eh, Estamos hablando sobre los principios y profundidades del Bereshit. Ya comentamos, ¿cierto?, una primera porción hablando un poquito sobre lo que significa la fe, el creer en cosas que no se ven o no vimos, y en creer, ¿cierto?, y tener certeza en cosas que han de ser. Vemos también el principio de cómo el Eterno creó de manera sencilla, ¿cierto?, los cielos y la tierra, en el sentido de cómo tuvo que dar un espacio dentro de todo lo que había, ¿cierto?, para que existiese la creación. Y bueno, vamos a continuar con esta porción, más que nada analizando algunos otros puntos del Bereshit, puntos que son de un interés especial, ¿cierto?, para nosotros, ya que en el Bereshit se encuentran los principios, los fundamentos del mundo y los fundamentos también de la fe. Habíamos llegado hasta acá, la palabra divina, es decir, con qué Dios creó las cosas. Dijimos que no fue a partir de la nada, ¿cierto?, sino que la creó con su palabra, una expresión, una proyección de sí mismo, que nosotros podríamos entender como la palabra. De hecho, a lo largo de toda la escritura, vemos que la palabra es algo importante. El juramento, las promesas, los votos serán algo con lo cual se harán promesas, compromisos, contratos, y existirá una relación, una comunicación entre dos partes a través de la palabra. Entonces, de la misma forma, el Eterno crea los cielos y la tierra por su palabra. ¿Por qué? Porque desea establecer una relación con su creación, con su mundo. Desea comunicarse con la humanidad y con lo creado. Por lo tanto, lo crea a través de su palabra, usando, por así decirlo, una comunicación, un lenguaje. Esa palabra, su expresión, es a través de la cual eh, dice, y fue Dios, hágase, y se hizo. Y dijo Dios, ¿cierto? Aun cuando nosotros podamos decir que Dios no tiene boca, no tiene ojos, ni oídos, ni nariz, no es que Dios se parezca a nosotros. La escritura dice que nosotros nos parecemos a Él. De alguna forma, así como nosotros oímos, Él oye, así como hablamos, Él habla, se comunica. Pero el nivel en cual Él lo puede hacer, por supuesto que no es limitado como nosotros. Porque nuestra boca puede hablar y aquí hay un muro y llega hasta el muro. Pero su voz dice que habló y fueron creadas todas las cosas. Traspasó, ¿cierto? Y llenó y colmó todas las cosas. Por lo tanto, no le podemos poner un límite al Dios creador, ¿cierto? Como si tuviese un miembro a través del cual, un órgano a través del cual Él hablara. ¿Ok? Pero sí entendemos con esto que Dios quería comunicarse con su creación. Y dijimos también que Él se humillaba. Tenía que contraerse, reducirse en su infinitez, ¿cierto? En su eternidad, para poder interactuar con un mundo finito. La escritura también nos dice, dice, y vio Dios también que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día, o un solo día. Ahí nos dice el día, el primer día, dice el día 1. Fue un día, dice ahí. Ahora, ¿cuál es el punto de acá que queremos destacar? Que el eterno creador, como se le llama el Boré Olam, el creador del mundo, es el Dios también de las distinciones, de las Abdalot. Dios es un Dios de distinciones. De hecho, en el Shabbat, cuando cierra, ¿cierto? Muy cercano a lo que vamos a hacer a continuación
en esta tarde. Para concluir el Shabbat semanal, nosotros decimos la bendición que es Hamabdil, que significa Hamabdil, el que separa, el que hace distinción, el que hace separación. Él separó la luz de la oscuridad, separó el día de la noche, separó las aguas de arriba con las aguas que estaban debajo, separó la tierra seca del mar, y la creación en sí mismo fue un acto de separación. De hecho, él también de alguna forma se separó, se apartó para dar un lugar para la creación. Entonces cada acto fue dándole, cierto, una categoría a cada cosa y distinguiendo cada parte de la naturaleza. No es que tan solo hay una dualidad en todo, pero no decimos eso, ¿cierto? Pero sí decimos que Dios distinguió, hizo diferencias, separó y puso tiempos, y así fue dividiendo el tiempo, el espacio. Dios también separó lo santo y lo profano. Separó, ¿cierto?, el espacio en lugares santos y en lugares naturales, comunes. Dividió también el tiempo, ¿cierto? Puso las estrellas, el sol, la luna, para dividir, dice, los tiempos. Porque no todo tiempo es igual. Y Él separó a sí mismo también el momento en que Él creó las cosas, también lo separó por tiempo. Fue y primero hizo una cosa, fue después hizo otra cosa, tercer día otra cosa, y así. Fue dividiendo el tiempo, por así decirlo, en unidades de tiempo. Y dice que en 6 unidades de tiempo hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día, o en la séptima unidad de tiempo, ese espacio, descansó, dice, cesó, y contempló. Sin esas separaciones y distinciones, no podríamos comprender qué significa, por ejemplo, la santidad. ¿Qué es apartar algo si no hay nada apartado? De hecho, la misma escritura señala que el Eterno separó a su pueblo del resto del mundo. Separó a sus hijos del resto, ¿cierto?, del mundo. Y Él nos separa a través de la santificación. Es decir, nos llama a ser apartados. Así como Él hizo distinción, Él cree que también nosotros hagamos distinción para saber, ¿cierto?, apreciarle a Él. Porque lo que llevó, ¿cierto?, a que el Eterno en el séptimo día contemplara lo que había hecho y dijera, he aquí, está bien hecho, fue bueno, es bueno todo lo que hice, fue la distinción. Haber separado, haber armado por parte una y otra cosa. En el momento en que Él distinguió, apartó, ¿cierto?, una cosa de la otra y las categorizó, les dio también su valor. Y eso es lo que también Dios espera referente a nosotros, que le demos también a Él el valor requerido, ¿cierto? Shaul dijo a los creyentes gentiles en Éfeso, les dice, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Mesías. Caminad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, el mismo Dios que separó la luz de las tinieblas, también separa a los que son hijos de la luz, a los que eligen, ¿cierto?, la luz, y a los que eligen tinieblas en este mundo. Es decir, en este mundo hay una libre elección. Habrá cierto lugar donde podamos encontrarle y habrá otro lugar donde quizás no la encontremos, donde la hallemos y donde Él se oculte. Entonces hay una elección, porque hay una distinción. Y uno puede elegir y escoger. Es como quien elige salir a trabajar de noche y quien elige salir a trabajar de día. Hay una diferencia. Y también las personas podemos elegir y elegirlo a Él o no. El mismo Dios separó a Israel de las naciones. Separó a Israel como un pueblo escogido. Am Segulá, el pueblo de Israel judío. Si todo el mundo fuera un pueblo elegido, ser elegido no tendría ninguna implicancia diferente. Y de hecho los mismos gentiles
o de las naciones que creen, ¿cierto?, en Yeshua, tienen una conexión con el pueblo de Israel a través de Yeshua, pero aún así, según nos relata las Escrituras, el Eterno sigue manteniendo, ¿cierto?, una elección en la descendencia de Abraham, porque fue un pacto y fue su palabra. Dios dijo, tú en tu descendencia, ¿cierto?, prometo tales cosas, hago un pacto. Y Dios no va a romper su pacto ni sus promesas. Por lo tanto, esa distinción no se eliminó, ¿cierto?, cuando dice la Escritura que ahora somos uno en el Mesías. Porque Dios prometió a Abraham una cosa, no se va a retractar. ¿Ok? De hecho, de esto se trata, ¿cierto?, en la Escritura. Dios no se retracta. Pero sí Dios hace distinciones y separa. Pero también Él se comunica y conecta. ¿Ok? Pero no hay que confundir las cosas. Lo que Dios dijo, Él cumple, ¿cierto? Aguas arriba y aguas abajo. La Torá también nos dice, entonces Dios dijo que haya una expansión en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la extensión y separó las aguas que estaban por debajo de la extensión de las aguas que estaban por encima de dicha extensión, y así fue. ¿Qué es lo que implica este pasaje? Cuando el Eterno separó las aguas superiores, dice que habían ahí en la creación de las aguas inferiores, colocó un firmamento entre ellas. Es lo que está diciendo, una extensión, el firmamento. Es decir, creó una diferencia, una distinción. Ahora, esto en un nivel un poco más profundo simboliza las aguas inferiores, el mundo físico, ¿cierto? El mundo material. Donde nosotros nos movemos. Y las aguas superiores representarían de alguna forma los reinos celestiales, lo que está encima, ¿cierto? Algo a lo cual no podemos alcanzar, entre comillas, pero representa una distinción, algo más elevado, ¿ok? Ahora separé lo que va a habitar en lo inferior y lo que va a habitar en lo superior. Todo esto es parte de la creación. La palabra aguas en hebreo se dice maim. Y las aguas inferiores, es decir, maim inferior, corresponde al mundo físico de la creación. Y a los cielos se le llama, en hebreo, shamaim, que podría leerse así como las aguas. Contiene la palabra maim, que son aguas, ¿cierto? Así se lee cielos en hebreo. Y corresponde a reinos celestiales que, en un sentido más profundo, la interpretación de la Escritura es que son reinos celestiales, angelicales, donde habitan, ¿cierto?, podríamos decir, otros mundos diferentes. De hecho, hoy día nosotros conocemos que hay otros mundos, en efecto. En el universo pueden haber muchos planetas, ¿cierto? Y no sabemos si habrá o no habrá vida más allá de nuestro mundo. Ahora, hay una explicación para esto que hace un erudito judío mesiánico. Él se llama Paul Philip Levertov, que es un judío que creyó en Yeshua, hasídico. Dice: la idea que subyace a esta interpretación simbólica está evidentemente sugerida por la diferencia entre la pesadez tangible del océano y la ligereza del aire en las nubes, y tal vez también por el hecho de que las mareas gobiernan los mares mientras que las nubes flotan a otro lado según el capricho del viento. Es decir, hay un reino que está rígido, pesado, tangible, como el océano lo es, y hay otro reino celestial que es como las nubes, como el aire, y las nubes van de aquí para allá dependiendo del viento, no es algo estable. De la misma forma, podríamos nosotros entender que existe un mundo físico, material, lo visible, pero que también habrá algo invisible como el gas, porque de hecho el gas no tiene color, es incoloro, ¿cierto? Inoloro también. Y es como las nubes, como flotan, ¿cierto?, en los cielos. Se nos da esta metáfora. Después de que en los 6 días el Eterno creó
las cosas, dice, y vio Dios que era bueno. Después de cada uno de esos 6 días, ¿cierto? Dice, y vio Dios que era bueno. Excepto cuando, en el segundo día, cuando separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Es decir, y aquí algunos interpretan lo siguiente. Un verso profético. Las aguas inferiores lloran, dicen los sabios. Lloran y dicen, quiero estar con el rey. Ahora, decir que las aguas inferiores están llorando quiere decir lo siguiente. Es decir, que el mundo inferior llora por la separación de los mundos celestiales. Lamenta al haberse separado de los mundos celestiales. Y de hecho los sabios derivaron este comentario, esta interpretación del Teilim, el Salmo 93.3, que dice, las inundaciones se han levantado, oh Adonai, las aguas o las inundaciones han alzado su voz, levantan sus olas golpeantes, la marea. Las aguas inferiores quieren reunirse con las aguas superiores. Es una imagen metafórica de que toda la creación se está agitando y gime para reunirse con el Rey en la redención mesiánica. Toda la creación gime y sufre dolores de parto juntos hasta ahora. Esto es como cuando uno ve el mar, como brama, ¿cierto?, las olas y cómo azotan sus olas. Es como si estuviese agitándose, tratando de alguna forma de alcanzar, o cuando uno ve los mares que se alzan las olas inmensas, como si estuviesen queriendo alcanzar el cielo. De alguna forma están agitados por esta separación que hubo entre los cielos, ¿cierto?, y las aguas superiores y las aguas inferiores. Y todavía están clamando para poder retornar a esa conexión, de esa separación que hubo. De la misma forma se interpreta que el alma de las personas gime dentro de sí en la misma naturaleza, y la misma naturaleza, así como el alma del hombre, gime. Nosotros mismos, dice Pablo, teniendo las primicias del Ruach, del Espíritu, también gemimos en nuestro interior, esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Así también dice el libro de Bereshit, que el Espíritu de Dios se cernía, sobrevolaba como una paloma aletea, ¿cierto? Esa es la interpretación, sobre las aguas. Y cuando un ave aletea, ¿cierto?, y agita las aguas, empiezan a moverse, empiezan a agitarse, ¿cierto? No están tranquilas. Y todo eso genera, ¿cierto?, un ruido y genera un azote de aguas que es como un clamor, finalmente. Algo quiere, ¿cierto?, desprenderse, salir de las aguas y alcanzar, por así decir, los cielos. Entonces, uno de los propósitos también del Ruach, en parte, o del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, el Espíritu que se cernía, era traer cierta calma a las aguas inferiores o a este mundo, porque se había separado de los mundos superiores. Es como un síndrome de dejar el nido, por así decirlo. Se separó, tiene cierto abandono, hubo una separación de los reinos celestiales o de las aguas celestiales. Por lo tanto, quiere volver ahí. Y el Espíritu se encarga de que aun cuando está la separación, a lo mejor haya quietud, calma. Pero también el Espíritu puede agitar, o el viento puede ser en el mar tranquilo, pero también puede ser tempestuoso. Y cuando eso, ¿cierto?, se agita el agua, intenta ascender. Esto es parte de la interpretación de cómo también la creación todavía anhela y espera, ¿cierto?, conectarse con lo superior, con el reino, digamos, donde el Eterno haga los cielos y la tierra nuevas, ¿cierto? Estamos conectados nuevamente con Él. La poesía de la creación.
Dios habló. Y así dijimos, ¿cierto? Que Él creó las cosas, según la Torá. Él habló y puso en movimiento. Cuando habló, las diferentes leyes físicas, espirituales, los ciclos, los tiempos, estaciones, todo lo que gira y todo el movimiento, porque en efecto todo el universo está en movimiento, según hasta el día de hoy se sabe científicamente. Todo está en movimiento, todo empezó a moverse. Él ordenó y llamó a la existencia. Él tomó su poder creativo, sus palabras y el impulso, ¿cierto?, de ella, y el discurso divino salió de él, la palabra divina. Él habló palabra de vida en el vacío y la creación tomó la forma según esa palabra. Es decir, su palabra moldeó, dio forma a las cosas. También deletreó los cielos y habló a la tierra, creando, modelando, haciendo. Cuando Dios habla, las palabras fluyen con ritmo y repetición, y es como si fueran estrofas, una poesía. Todo de Él sale, por así decir, algo, a lo mejor podríamos, si estuviésemos en ese momento, a lo mejor uno diría, ¿y de dónde va a salir un mundo? Imagínense estar en el vacío, y cómo se van a llegar a formar todas las cosas que existen en el mundo. A cualquier persona cuando le dicen en algún lugar, tienes que hacer esto, porque necesito esto y esto otro. Y uno mira y piensa y dice, oye, ¿cómo voy a hacer eso? Imposible, ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? Bueno, en el momento en que el Eterno habló, las cosas fueron haciéndose, resultando. Ese es el poder, ¿cierto?, de su palabra. Toda una poesía. Pese a esto, ¿ok? Pese a que el Eterno habla, lo hace y todo lo hizo, ¿cierto?, de esta forma, ¿cómo nosotros percibimos, cómo las personas han percibido la creación? Por ejemplo, hay algunas personas que intentan defender el relato de la Torá porque tienen la necesidad de defender el Génesis 1 de los que creen que el mundo no fue creado, sino que nació de una explosión espontánea. Y hay gente que se dedica a eso y lucha y batalla para decir, no, esto que dice la Torá, la Biblia, es así, y trata de defenderlo científicamente, etc. Pero hay algunos que tratan de hacer encajar los hechos, ¿cierto?, en varias teorías. Hay quienes hablan de la teoría de las 7 edades, es decir, que cada día no es que fuera un día, sino que era un tiempo, una época en que se formaron tal cosa, Dios creó esto acá, fue por etapas. De la misma forma van, ¿cierto?, a los descubrimientos científicos y ven qué se hizo primero y van ahí un poco encajando los tiempos y la era, ¿cierto?, del mundo, un poco en ese relato de 7 días. Hay otros que tratan de ver otra teoría que son un poco quizás más modernas, de un diseño inteligente. Pero bueno, lo cierto es que mucho de ello trata de dar una respuesta a ciertas refutaciones, ¿cierto?, que se les hacen, pero en realidad pierden el sentido de lo que la Torá está hablando. Porque la Torá tiene un sentido. A la Torá o la Biblia no hay que defenderla. La misma Biblia se defiende por sí misma. Tiene su propósito y su sentido. ¿Ok? Entonces la Torá no es un libro de física ni de biología. De hecho, la Torá cuenta una historia mucho más grande y más impresionante que cualquier libro de física o biología. Porque lo que está detrás de ello no puede caber en los libros, de hecho. Y sin la creación no habría ni física ni biología, no existiría nada de eso. ¿Cierto? Ahora, no debemos abusar de la escritura, ni del texto de la Torá, ni del Bereshit, para tratar de encajar teorías científicas o pseudocientíficas el día de hoy, ya que muchos intentan hacer esto. En cambio, lo preferible siempre va a ser que la historia y que la Torá hable por sí misma, que se exprese, se manifieste.
Y cuando dice Dios, hágase la luz, dice, había luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día. Y la oscuridad llamó noche. Llegó la noche, llegó la mañana, un día. Es decir, la Torá lo que intenta hacer es un relato dinámico. Y vio Dios esto, faltaba esto, hizo esto. A tal cosa llamó esto, y pasó esto otro, y fue un día. No entra en un detalle profundo, sistemático, digamos, detallado, científico. No ese es ese objetivo, sino que el objetivo es darle una armonía al relato, ¿cierto?, de la creación de los cielos y la tierra. Centrarnos también a nosotros, dentro del propósito de Dios en la creación. Entonces, la poesía es lo que está internalizada, ¿cierto?, dentro del relato de la creación. No es una epopeya épica, como lo que existía en otros pueblos, ¿cierto?, sino que en realidad está tratando de armonizar, darle un ritmo a la creación, como un cántico, ¿no? Va para allá, va para acá, y fue esto otro, tal cosa. Un día, 2 días, y así. Entonces es un juego de repeticiones que en realidad nos van creando una sensación a nosotros cuando la leemos. Nos van atrapando. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Ah, por eso existe esto, por eso existe esto otro. Ah, y Dios hizo esto y creó esto. Y fue en tal momento. Ah, porque trata un poco de saciar las preguntas que nosotros tenemos. ¿Y cuándo, desde cuándo existen el día y la noche? ¿Y en qué momento se hicieron estas cosas? Eran las preguntas, ¿no?, de la antigüedad. ¿Y por qué pasa esto y por qué esto otro? ¿Y de dónde vino esto? ¿Quién hizo esto? Y Dios dijo, y sucedió. ¿Ok? Entonces lo que vemos en el relato de la Torá son huellas. Dice el Teilim 8.2, 21. 8.2, perdón. Dice, oh Adonai, Adonai, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Adonai, Adonai, Señor nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Has desplegado los cielos, ¿cierto? Has desplegado tu esplendor, perdón, sobre los cielos. Es decir, la creación misma nos puede señalar algo sobre el Creador. Toda la creación está marcada de sus huellas. Como dice David también, considero tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has ordenado. Es decir, nosotros también debemos aprender, así como lo fue en los reyes como David, agudizar nuestro sentido del asombro de las cosas que existen. Porque detrás de cada cosa, Dios tiene impregnada, ¿cierto?, su huella creadora. Aún en lo más mínimo, aún cuando usted pisa el pasto en un campo, el Eterno creó el pasto y lo hizo. Y si usted entra a analizar la estructura que tiene, cómo nace, de qué se alimenta, empezaría a reflexionar y decir, wow, todo esto lo hizo el mismo Eterno, ¿cierto? Con qué detalle y qué nivel de profundidad. Los cielos hablan la gloria de Dios y su extensión declara la obra de sus manos. El día derrama un discurso y la noche revela el conocimiento, dice el Teilim. Es decir, el hombre, la humanidad está hecha a semejanza e imagen de Dios en el sentido que puede entender un discurso y entender la revelación de un conocimiento. Es decir, el propósito, como dice ahí, del día, o más que el propósito, sino que cada día derrama un discurso. Y cada día o cada noche revela un conocimiento. Es decir, nosotros podemos contemplar y adquirir conocimiento. Podemos observar y adquirir las palabras que Él habló desde el principio de la creación. Cuando una persona estudia algo relacionado a la salud, por ejemplo a la biología, aprende, estudia, lee, entiende el discurso
con el que Dios habló y fueron creadas las cosas. Cuando las personas, ¿cierto?, estudian algo relacionado a la naturaleza, van entendiendo el discurso y lo que creó, su discurso, y lo que hizo, su discurso. Todo eso, ¿cierto?, revela el conocimiento de Dios. Por lo tanto, hay que poner atención a las cosas, porque todo eso es conocimiento de Dios. No solamente es conocimiento de Dios la Biblia, sino que las cosas que fueron creadas y hechas. Alguien puede decir, es imposible creer en Dios y a la vez estudiar la ciencia. Error. Por supuesto que es posible. Y el punto es que están las cosas y las huellas puestas para aquel que puede investigar y quiere conocer más allá. Nosotros podemos determinarnos a través de nuestro libre albedrío a conocerle a Él. Y si le queremos conocer y saber que hay un Dios, también sabemos que habrá alguna moral. Porque Dios mismo cuando habló creó las cosas de una forma. Nuestra sensibilidad tiene que apegarse a su sensibilidad. Una de las huellas que más hablan de Dios en la creación es el hombre, la humanidad. Como dice la escritura, Adonai creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Y según la razonable explicación de Maimónides, estar hecho a imagen y semejanza de Dios no solo significa que el hombre posee cierta sensibilidad, razón o racionalidad y libre albedrío, ¿ok? Más que haber sido hecho físicamente como Dios, ¿ok? De hecho, en la antigüedad, ¿cierto?, algunos denotaban a los dioses como figuras humanas y algunos otros con figuras mezcladas entre animales y hombres, ¿cierto? Y personas. Y hay otros que los veían como deidades como los animales, ¿ya? Pero eso no es nuestro punto. Nuestro punto es que fuimos creados a su imagen y semejanza en cuanto razonamos, pensamos, tenemos la sensibilidad y podemos elegir. ¿Ok? Ahora, había una explicación un poco más mística y más profunda de esto en la antigüedad. Y es que Adán fue hecho a semejanza e imagen de un prototipo de ser humano. El hombre primordial, un hombre celestial que podría ser comparado con una imagen física de Dios. Es decir, todo lo hizo conforme a una medida. Todo el universo lo hizo conforme a una medida. Y los sabios le llamaron a este hombre ideal y celestial el Adam Kadmon, el hombre primordial. ¿Cierto? Kadmon tiene que ver con el ser antiguo o primordial. Y Adam Kadmon, dicen los sabios, que entró en la creación como la autolimitación de Dios, es decir, fue de alguna forma el precursor de todo. Todas las cosas fueron hechas a partir de esa medida. ¿Cómo podemos entender esto? Si usted quiere sacar algo de un árbol, puede sus manos tomar el fruto. O puede subirse y alcanzar las cosas. Imagínense que hubiese un árbol con un fruto de 30 metros. Sería imposible para nosotros tomarlo. ¿Cierto? Imposible. Pero los frutos caben en nuestra mano. ¿Y quién hizo de alguna forma que el fruto fuese con ese tamaño? Y que los cielos, los mares, las montañas tuvieran ese tamaño. Fueron hechos a la medida, de alguna forma, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos poder administrar, usar las cosas creadas, utilizarlas para nuestro beneficio, ¿cierto? Y protegernos también de lo mismo que existe. Alimentarnos, etc. O sea, imagínense si usted que solamente las plantas crecieran en el cielo y colgaran desde el cielo, no las podríamos alcanzar. La humanidad hubiese perecido. Pero están ahí, en nuestros pies. Se pueden sembrar y cosechar fácilmente. El agua cae para acá, ¿cierto? Hacia abajo. No hay que irla a buscar. Cae acá. De alguna forma u otra, las cosas fueron creadas con un prototipo, ¿cierto? A una medida. Y los sabios
dijeron que esta medida era el Adam Kadmon. Ahora, esta doctrina de este Adán celestial intenta conciliar un conflicto, una paradoja también, de que Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. Ahora, ¿cómo entonces dice la escritura, si uno lee en el sentido peshat o literal, que lo creó a imagen y semejanza de Dios? Hay interpretaciones, pero si uno sigue apegado al sentido literal, diría, bueno, ¿cómo es que Dios tendría una forma? Entonces, de alguna forma, este Adam Kadmon trata de conciliar esto. ¿Hay alguna imagen, hay alguna forma, hay alguna proyección de Dios a través de una figura? Este Adam Kadmon es el modelo de Dios para el hombre. Ahora, esta doctrina existía incluso en la época, lo más probable, de los apóstoles y la época de Yeshua. Ya existía. De hecho, se denota en los escritos de Pablo, de Filón de Alejandría, por ejemplo, donde dice: hay dos tipos de hombres, uno celestial y otro terrenal. El hombre celestial, al estar hecho imagen de Dios, es totalmente sin parte ni suerte en la sustancia corruptible y terrestre. Pero el terrenal fue compactado de la materia esparcida aquí y allá, que Moisés llamó día. Es decir, lo creado acá, en este mundo material. Entonces Pablo alude también a imágenes, ¿cierto?, del Adam Kadmon cuando él dice: así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, es decir, de Adán, también llevaremos la imagen de lo celestial, de Yeshua. O sea, hay una imagen en la cual nosotros resucitaremos y será una imagen celestial. De hecho, él dice también que el primer Adán es de la tierra y el segundo Adán es del cielo. O sea, hay un Adán celestial, dice él. Incluso el que había de venir le llama. Es decir, ellos dicen que esa figura, ese prototipo se encarnó así en Yeshua. Había una figura, había una forma, un prototipo. Es decir, el hombre, había una potencialidad de cómo la humanidad podría llegar a alcanzar su nivel superior en este mundo. Y probablemente Adán fue creado a esa imagen también, ¿cierto? De ese prototipo, pero al no, ¿cierto?, al errar, al cometer rebelión contra Dios, no pudo alcanzar su máximo potencial. Pero ese prototipo de la persona, digamos, del Adán que puede andar en este mundo, en medio de este mundo, y que en él pueda habitar la plenitud de la semejanza, ¿cierto?, y de la figura de Dios, existía desde el inicio de los tiempos. Y se cita acá, ¿cierto?, en el Mishkadashá, que Yeshua de alguna forma encarnó este prototipo perfecto, sin pecado, sin falta, en el cual la muerte no pudo tocarle a él ni apoderarse de él. Venció la muerte. No pudo retenerlo, ¿cierto? Entonces, se cumplió de alguna forma el que era la imagen y semejanza de él, la potencialidad completa, que era el Mesías. Y a su vez, como era imagen de Dios, vino de forma humilde, ¿cierto? Demostrando así, ¿cierto?, el interés de Dios de comunicarse con la humanidad. Entonces, esa imagen del Adam Kadmon era, o el Adán celestial, el Mesías. El rey David se pregunta: ¿qué es el hombre para que tú te ocupes de él? ¿Cierto? O para que tú lo recuerdes. Y dicen los apóstoles: él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y los apóstoles dijeron: él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿por qué te recuerdas de él? Porque él es la imagen del Dios invisible. Es decir, es alguien como yo. ¿Por qué Dios se recordaría todavía de una humanidad? Porque habría de venir, o hay en este mundo, alguien como él. ¿Y cuál es el propósito de la Torá? Ser como Dios. Si él es misericordioso, somos misericordiosos. Si él, cierto, es justo, seamos justos. Si él es amoroso, seamos amorosos. La misión y el propósito de la Torá es imitar a Dios. Y el Adam Kadmon, o la imagen del Mesías,
es alguien como Él en este mundo. Por lo tanto, Dios se recuerda que todavía, cierto, hay alguien como Él en este mundo. Y por eso todavía subsiste. El Mesías es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Colosenses 1:15. Por tanto, ha heredado un nombre más excelente que el de los ángeles. Dicen incluso mayor que el de los seres espirituales. Porque su esencia es espiritual y adicionalmente puede morar, ¿cierto? En la tierra. Y aún fue más humilde y se humilló más y se contuvo. Y por así decirlo, eso implica que su grandeza es todavía más grande. Porque en cuanto más se humilló, como recuerdan que en la mañana mencionábamos, en cada parte donde veas la grandeza de Dios, dice Rabí Yohanan, también ahí verás su humildad. Mientras más se humilló para poder habitar en medio de o interactuar con la creación, es porque hay mayor grandeza en él. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que Dios. Lo coronas de gloria y majestad. Lo haces gobernar sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas por estrado, por debajo de sus pies. Salmo 8:6. A la creación del hombre, ¿cierto? Refiriéndonos a esto. Hombre y mujer los creó y Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Pru urvu. Y aquí nace, por así decirlo, la primera instrucción de Dios. Ahora, dice, les dijo, sed fecundos y multiplicados. Según algunos, Dios dice que los bendijo. Y no les dio un mandamiento, sino que les dijo, sed fecundos y multiplicados. Entonces hay quien dice que los bendijo, pero no les ordenó, sed fecundos y multiplicados. Es decir, que si no se multiplicaban y no tenían descendencia, no es que estuvieran transgrediendo, sino que los bendijo para que fueran fecundos y se multiplicaran. Eso es lo que interpreta Rashi, por ejemplo, en el sentido literal. Ahora, otro rabino que se llama Maimónides, ¿cierto? Rambam, que los dos tienen que ver mucho con el tema de los mandamientos. Él interpreta que fue una orden. Según él, ¿cierto? La Torá contiene estos 613 mandamientos y este es el primer mandamiento positivo. Y él dice, así se nos ordena ser fecundo y multiplicarnos para la perpetuación de la especie. Esta es la ley de la propagación que está implícita en sus palabras. Sed fecundos y multiplicados. Ahora ese primer mandamiento aplicaría tanto a Israel como a toda la humanidad, ¿cierto? Todos los que creen en Dios, etc. Y pertenecería a un grupo seleccionado, digamos, como especial de las leyes que algunos le llaman las leyes, ¿cómo se llama? Mundiales o las leyes para todas las personas, ¿cierto? Las leyes noágidas, le llaman algunos, de Noé, ¿cierto? De hecho, hay algunas discusiones rabínicas sobre este tema. ¿A quién le aplica este mandamiento? E incluso la discusión es si se le aplica al hombre o a la mujer. ¿Es obligatorio para las dos? ¿O solo para el hombre o solo para la mujer? Y por ejemplo, el Talmud dice que el mandamiento de la reproducción se da a los hombres, pero no a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, por otra parte, Rabí Yohanan Berroca dijo, con respecto a ambos se dice, Dios los bendijo diciéndoles sed fecundos. Aún así, la halajá judía, ¿cierto?, dictaminó de que su mandamiento corresponde solo a los hombres, pues solo el hombre puede perpetuar la unión con la mujer para ser fecundo. ¿Ya? Como que él contiene, por así decirlo, digamos, esa aptitud. Dictaminaron de esa manera que el hombre estaba obligado a tomar una esposa por mujer como mandamiento para cumplir y tener hijos. Ahora, esto
Esta interpretación podría poner en aprietos, por ejemplo, la imagen de Yeshua. De hecho, Yeshua dijo a sus discípulos también que optaran por permanecer eh, incluso solteros y que le siguieran a él. De hecho, él nunca se casó. De hecho, eso de los evangelios apócrifos es algo ajeno, ¿cierto? A la escritura. Realmente dice que él no se casó. No es que tuvo una relación con María Magdalena, todo eso. Entonces, él no hubiese cumplido este mandamiento. Entonces, en esa interpretación no calzaría, ¿no? O sea, Yeshua no buscó una mujer y no tuvo hijos. Pero la interpretación que dijimos al principio es, y los bendijo Dios, dándoles semilla, tanto al hombre y a la mujer, para poder ser fecundo, multiplicarse. Esa fue la bendición, que pudieran multiplicarse. Y no fue de por sí un mandamiento, porque de hecho hay personas que no pueden tener hijos. Y a lo mejor este es un problema, ¿cierto? Y estarían incumpliendo la Torá porque no pueden tener hijos por un tema biológico. O inclusive, esto se podría aplicar a un hombre que fuera soltero. Está obligado a tener hijos. Tiene que casarse. Entonces algunos lo aplican y dirían, en realidad este mandamiento se aplicaría por un hombre estando casado. ¿Ok? No soltero. O no cualquier hombre, en el fondo. No es que uno tiene que andar repartiendo hijos por todos lados. No se trata de eso, ¿cierto? La mitzvah. Sino de que tiene la potencialidad de hacerlo a través de la unión del matrimonio. Un regalo del cielo. Una mitzvah, ¿cierto? En sí, pero es un regalo. Entonces, obviamente el mundo necesita que las familias de fe también tengan hijos. Porque también necesitamos hijos y gente de fe para un mundo donde hoy día, ¿cierto?, está lleno de violencia. Obviamente que los hijos de Dios se multipliquen, los que creen en Él, es algo de ganancia. ¿Ok? Terminando con nuestro tema, esta segunda parte. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno y fue la mañana y fue la tarde, el sexto día o la sexta puesta de sol. Dios creó, Dios hizo. Dios vio que era todo bueno. El espacio, el tiempo, la luz, la oscuridad, el cosmos, los cielos, la tierra, el espíritu, la carne, la profundidad, la altura más elevada. Todo lo abarcó y dice que era bueno. Todo lo hizo y era bueno. Entonces, hay algunos que han enseñado, de hecho, lo contrario, que el mundo físico es malo. De hecho, hay ciertos grupos gnósticos cristianos, y que incluso surgieron dentro de los primeros siglos, del segundo siglo, que enseñaban que el mundo espiritual es bueno y el mundo físico era malo. Entonces, todo lo que fuera el mundo físico que me pudiera privar, era bueno. Por ejemplo, me puedo yo ir a un convento, aislarme del mundo, no tener hijos, elegir, ¿cierto?, no comer cosas, y esto va a ser bueno. Pero en cambio la Torá dice no. El Eterno creó las cosas y fueron buenas. El mundo material o físico no está corrompido de tal forma, ¿cierto?, que está todo malo. Dice la Torá y vio Dios que era bueno. Y no es que la única esperanza de las personas sea solo el espíritu y solo buscar las cosas espirituales y solo el reino, digamos, espiritual y no comer ni beber ni preocuparse de su vida natural. Por supuesto que, de hecho, a esto le llaman la doctrina de demonios. Pablo le llama, es una doctrina de demonios, el gnosticismo, o a las personas que tratan de abstenerse, ¿cierto?, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Esto no es el principio de la Torá. Y no es algo que nos rige, ¿cierto?, a nosotros ni que enseñamos. Ese ascetismo, ¿cierto?, esa abstención de cosas a través de este gnosticismo y este entendimiento de que todo lo físico es malo. De hecho, inclusive llevó a algunas religiones y creyentes a llevar a decir que Yeshua nunca fue un hombre físico. Que Jesús nunca fue un hombre físico y que siempre fue Dios. Y solo Dios. Y que no fue una persona. A eso también se le llamó anticristo en la escritura. Porque negaban que el Yeshua
había venido en carne. Se les llamó anticristos. Y todo, ¿cierto?, se opone en el fondo al Bereshit, porque el Bereshit dice que Dios vio que era esto bueno. Pablo rechazó esto de manera enérgica. Todo lo creado por Dios fue bueno y nada puede rechazarse si se recibe con gratitud, pues se santifica por medio de la palabra de Dios y la oración. Pablo no está diciendo que todo el alimento es permisible, porque la Torá también dice que no se puede comer cualquier cosa, ¿cierto? Ni tampoco está diciendo que cualquier relación sexual sea permisible, porque también hay un mandamiento conforme a ello. Pero sí dice que no se puede rechazar nada conforme a ese concepto de que, ay, esto no es espiritual, es malo. Porque la Torá dice y vio Dios que era bueno. ¿Cómo? Y esto hay que enseñárselo a los niños. Cuando uno va a comer algo y dice, no, son malos. ¿Cómo? Si Dios dijo que era bueno. Para adentro. Cuando uno come alguna fruta o alguna ensalada. Dios dijo que era bueno. Es bueno, es un tema a lo mejor de sabores o de gusto. Puede ser. Pero Dios dijo que era bueno, entonces no le podemos decir algo malo. ¿Ya? Ni rechazarlo de por sí. O porque no es algo espiritual. Hay gente que ha hecho esto. Entonces, nuestra doctrina dentro de la Torá no va conforme a estos puntos que en realidad se alejan de la Torá. El hombre tiene que dar cuenta en el día del juicio por cada cosa buena y permisible que podría haber disfrutado y no lo hizo, dicen los sabios. Es decir, dice que incluso cada cosa que hay en este mundo, uno debiese tener el anhelo y querer probarlo y disfrutarlo. Porque Dios vio que era bueno. ¿Cierto? Por lo tanto, de alguna forma, todo lo que Él dijo que era bueno, nosotros también tendríamos que aprender a apreciarlo. Porque Dios lo pudo apreciar. La obra de sus manos. ¿Cómo vamos a rechazar la obra de sus manos? Rechazaríamos al que la hizo. Por lo tanto, el hombre, la persona, debe esforzarse para que cada cosa que existe en este mundo pueda aprobarla, de alguna forma disfrutarla. No solo hablamos de comer, sino que experimentarla, ¿cierto? Y poder decir sí, es bueno, o hallarle, ¿cierto?, un sentido. Porque lo contrario sería devaluar y anular lo que él llamó bueno. No solamente esto quiero aprovechar y nada más. Lo importante, ¿cierto?, es que también, dicen los sabios, que también daremos cuenta. Si realmente aprovechamos y disfrutamos este mundo que Él nos dio como un regalo. ¿Ok? Si realmente decimos, oye, anhelamos el mundo venidero, la era mesiánica, cuando todo se acabe, esto no exista más, ¿qué estamos diciendo casi? Todo esto es malo, violencia, corrupción, todo el mal, el mundo, ojalá se acabe el mundo. Pero si Dios vio que era bueno, la visión debería ser otra. Si aun cuando existe violencia, corrupción y todo lo que vemos en el mundo, Dios vio lo bueno en este mundo. Bueno, apreciemos lo que hay hoy, vivamos y aprovechemos el hoy y lo que la Torá hoy día nos enseña para vivir en este mundo, de tal forma que incluso vivamos como si fuera el mundo venidero. Cuando dice que todo será nuevo, no habrá esto y esto otro, pero si hoy día nos preocupamos de hacer justicia, misericordia, paz, bondad y comer y disfrutar lo que Él nos dio en este mundo, con su fiesta, en su Shabbat, etcétera, en el tiempo que Él santificó, es como si lo hiciéramos en el mundo venidero, lo disfrutásemos en el mundo venidero. Es una pequeña porción. Y eso es lo que estamos llamados nosotros, a disfrutar, ¿cierto?, lo que Él creó para ese tiempo, pero hacerlo hoy también. Ese debe ser nuestro objetivo. Y no solo rechazar este mundo y anhelar lo que vendrá. Porque realmente podemos todavía, ¿cierto?, disfrutar a lo que Él llama bueno. Bueno, querida comunidad, vamos a llegar hasta acá. Todo lo demás del Shabbat, ayer se habló, ¿cierto? Natanael habló un poco de esto. Y el punto es que cada tiempo, cada lugar pueda ser santificado, ¿cierto? Y con este objetivo, deleitarse, contemplar lo que hacemos y llamarle bueno. Y eso es importante cada vez que lleguemos a este día de Shabbat. Digamos, fue una buena semana. A lo mejor fue difícil, pero Dios vio que era bueno por todo lo que Él trabajó y se esforzó. Que Él haga que nuestra obra se confirme, sea buena y sea de provecho siempre para nuestra vida, para que de verdad vivamos bien y tranquilos. Y que si hoy disfrutamos, en el mundo venidero disfrutaremos más, pero hoy también disfrutemos, aprovechemos
y veamos la bondad de Dios en este mundo. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavua Tov.